Muy buenas noches, me presento, soy Verónica Gómez, actualmente estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Para esta velada vengo a compartirles el tema del vientre a la vejez, la música como necesidad esencial. ¿Por qué es esencial?, se preguntarán. Desde nuestros antepasados, la música siempre fue un papel muy fundamental. Buscaron la manera en cómo transmitir sus emociones, sus sentimientos, incluso dependiendo también de cada cultura, influía mucho la música para ciertos rituales, ciertas danzas, por lo cual crearon sus propios instrumentos con palos, con conchas, con huesos, con los objetos que tuvieran a la mano, y de ahí empezaron a crear más tipos de música. Incluso el idioma es musical, no siempre hablamos de la misma forma. Y de alguna forma también el ser humano aprende a distinguir ciertos mensajes desde el vientre materno, y cuando nace, por lo general las mamás siempre les cantan a sus bebés o hacen mucho el mover las manos, la voz le sube, le bajan, dependiendo del mensaje que les quieren transmitir. Entonces, el idioma también es musical. Para esto, el conferencista, escritor, musicoterapeuta Gabriel Federico realizó una serie de investigaciones con varias mujeres embarazadas que tuvieran musicoterapia durante todo su proceso del embarazo. Hubo algunas que tuvieron esa estimulación musical y otras no. Quisieron ver la diferencia en cómo influía la música incluso desde el vientre materno. Ver cómo reaccionaba este nuevo ser que venía al mundo. Por lo que el experimento constaba, incluso también dependía el embarazo, si fuera riesgoso, si fuera normal, o si había algún embarazo especial, ya que no todos los tipos de maternidad son iguales. Cada uno tiene su diferente caso y también en gusto musical. Ahí influía qué era lo que le gustaba a la mamá, qué era lo que le hacía sentir feliz, si bailaba, si cantaba o si simplemente escuchaba la música. Para esto fue un proceso que se fue trabajando con el niño, y también fue una parte esencial, ya que ahí descubrían si el bebé tenía totalmente la capacidad auditiva o realmente no. Esto influía mucho, sobre todo después del 4.º mes de embarazo, que es donde ya el ser humano puede captar más sonidos. Incluso desde dentro del vientre puede captar la frecuencia de la mamá, su respiración, la voz es de lo que más va sintiendo y va aprendiendo quién es la que está con él. Entonces, era un papel fundamental que la mamá le cantara, que escuchara su voz, y de alguna manera el estado de ánimo también influía con su bebé, haciendo que creciera ese vínculo entre ambos, y también hasta con el padre, que escuchara, que cantara, que estuviera en esa parte emocional y fueran conociendo poco a poco a sus bebés. Era algo tan pero tan hermoso a quienes tuvieron esa musicoterapia en todo su embarazo. No solamente terminó ahí, sino que cuando llegaba el parto había algunos que se les complicaba. En su libro de Federico, El embarazo musical, hay varios testimonios de cómo vivieron ese embarazo y cómo influyó en el parto también, porque a quienes se les complicó más, se les hará extraño, y más las que ya son mamás, siendo un momento tan doloroso, tan preocupante, en el sentido de que quieren que sus bebés nazcan bien, que todo salga perfecto, y es algo muy, muy complicado. Pero gracias a esto, al ponerles música, e incluso también había mamás que hasta cantaban en el parto, para que el bebé, con esa confianza de haber escuchado eso tantas veces, se sintiera más tranquilo
y fuera un factor que le ayudara a salir. Si era algo tan complicado, a la hora de escuchar algo que ya había tenido tanto tiempo, se sentía mejor. Seguía la música, incluso cuando este ser ya estaba aquí, porque es algo totalmente nuevo para el ser humano, el venir aquí, ya sentir la luz, ver diferentes imágenes, sonidos, el aire, tantas cosas influyen para un ser humano que es un cambio muy drástico, que aunque no nos acordamos, es algo que experimentamos. Entonces, con estos bebés, sintieron más esa confianza de estar en este mundo porque ya escuchaban algo que estuvieron escuchando durante todo su proceso de crecimiento. Eso fue algo que les ayudó incluso también a las mamás a que bajara su ansiedad, su preocupación. Tuvieron esa mejoría a la hora de tener ese momento tan especial y único con sus hijos. Este experimento no terminó solamente ahí, sino que, viendo que influyó tanto la música para este nuevo ser, siguieron esa estimulación musical conforme fue creciendo y vieron las diferencias de los niños que tenían música y los que no tuvieron esa iniciación musical desde ahí, y vieron varias diferencias, ya que estos seres podían desempeñarse mejor en varias actividades, tenían mejor concentración, ya que tenían más atención en lo que hacían. Fue algo que estuvieron trabajando, estar dentro y estar atento qué era lo que estaban escuchando nuevo, por lo que, estando aquí, todo era nuevo, algo diferente, y le daban más esa atención a la hora de su aprendizaje, con lo que tenían mejor dicción a la hora de hablar, tenían más ese aprendizaje del idioma sin problemas, incluso hasta en las matemáticas eran muy buenos, ya que analizaban, incluso hasta tenían más imaginación de hacer las cosas. Tenían incluso hasta la expresión corporal más desenvuelta, tenían diferentes cosas que los otros niños. Entonces influyó bastante la música en sus vidas. Para esto también se realizó una investigación con neurocientíficos y Anita Collins, que es una educadora neuromusical, quiso dar esta investigación de cómo trabaja nuestro cerebro a la hora de escuchar música o incluso tocarlo. Pero para esto también se hizo una comparación con pacientes a la hora de hacer diferentes tipos de actividades, como leer un libro, hacer problemas matemáticos, y con estas máquinas que eran de resonancia magnética y al mismo tiempo con tomografías por emisión de positrones, observaron que zonas se activaban dependiendo de la actividad. Cuando escucharon música, los pacientes, era como si fuera totalmente una fiesta en nuestro cerebro, ya que se activaban más zonas que con las otras actividades. Por lo que, a la hora de escuchar algún tema, nuestro cerebro, de alguna forma, separa lo que es el ritmo, la melodía, asimilar qué es lo que se está escuchando, pero a la vez, también uniendo estos aspectos para tener una mejor experiencia musical. Al igual que reacciona nuestro cuerpo diferente, se relaja, tiene un estado de ánimo mucho mejor, ya que nuestro cerebro genera dopamina, que es un neurotransmisor asociado con el placer, por lo que ayudaba emocionalmente a la persona y además estaba teniendo una experiencia bastante increíble. Tenía su ritmo tanto con los dedos, la mano, la cabeza, los pies. Reaccionaba. Con esto tuvieron la duda, ok, si solamente escuchando el cerebro reacciona de esa forma, se activan más zonas, ¿qué pasa con el cerebro de un músico? Entonces, hicieron con estas mismas máquinas
conectándose al músico y que tocara en tiempo real. Fue tan asombroso cómo nuestro cerebro reacciona. Con esos músicos que tuvieron esa experiencia, vieron que totalmente nuestro cerebro se activa, totalmente. Fue asombroso. Es de, wow, no solamente un hemisferio reacciona, o ciertas partes del otro hemisferio, no. Ambos se estaban fusionando para poder interpretar un tema. ¿Por qué? Nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada uno tiene sus propias características y es la manera en que trabaja dependiendo la actividad que realicemos. El hemisferio izquierdo es más como lo intelectual, el analista, el que está planeando qué hacer. Es más, por ejemplo, cuando quieren resolver problemas matemáticos, incluso el lenguaje, porque es el que ayuda en distinguir los símbolos, las letras, las oraciones, todo lo que de alguna forma se necesita pensar un poco más. Es más analista el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es más lo creativo, la imaginación, las emociones que se transmiten, esos sentimientos. Por eso se asocia mucho el hemisferio derecho con los artistas, incluso con los pintores, con los escultores, porque es esa parte que el ser humano saca, ese toque especial que nos hace únicos a todos. Metemos, como dicen, de nuestra cosecha. Es lo que a nosotros se nos ocurre. Es esa parte que nos ayuda a sacar esa imaginación, fluir nuestras ideas, hacer algo diferente incluso. Entonces, ¿qué pasa con la música? La música no solamente, quizá puedas ver a un músico y lo ves tranquilo, lo ves concentrado, pero dentro de su cerebro está al 1000 por hora, ya que se necesitan ambos hemisferios. Un músico está leyendo, está interpretando todas esas notas, esas figuras que se le indican. Aparte, saber cómo tocarlas en su instrumento, la parte técnica. Son tantos aspectos que se trabaja en la parte analista. Es tanta su concentración que solamente está ahí. Se dedica a ese momento para lo que va a tocar. Entonces está la parte analista a la hora de que toca, checa qué es lo que va a hacer. Y está su cosecha, su imaginación, cómo lo va a tocar, dando su propia interpretación, su propio sentir en esa pieza. Por lo que nuestro cerebro puede trabajar eso increíblemente, utilizando los dos hemisferios en segundos. Es una fracción de segundo lo que se trabaja. Es increíble, por lo que a los neurocientíficos les asombró cómo trabaja el cerebro de un músico. Y no solamente en ese sentido, sino que observaron que también los músicos podían ser capaces, por todos los aspectos que desarrollan en la vida social, incluso en otro trabajo, ya que el cerebro de un músico, aparte de que decíamos, trabaja la atención, la concentración, el análisis, la planificación de cómo se trabaja, cómo se va a hacer, la memoria, porque no solamente es una memoria visual, es una memoria también muscular. Entonces, en ese momento se trabaja lo visual, lo auditivo y la motricidad, la coordinación, todo al mismo tiempo. Es bastante interesante porque eso se aplica en diferentes actividades. Y es algo tan, pero tan triste, al menos aquí en México, que la educación musical no se le ha dado la misma validez, importancia, y no en todas las escuelas tienen esa dicha de aprender música. No por ser músico lo digo, sino por todo lo que se puede trabajar con los estudiantes. No quiere decir que por estudiar música vayan a ser músicos, claro que no, sino por todo lo que trabaja su cerebro
gracias a esta disciplina, ¿sí? Ya que eso es una práctica continua, es una parte que se repite, por lo cual el cerebro va trabajando y se va fortaleciendo. Al igual cuando un ser humano hace ejercicio, al principio es complicado tener esa condición, pero ¿qué pasa? Con esa disciplina va adquiriendo mejor salud, mejor desempeño en su cuerpo. Entonces, ¿por qué no trabajar lo mismo, pero con nuestro cerebro? Si fuera de vital importancia, verían que los alumnos tendrían mejor desempeño incluso en las otras materias, en las matemáticas, en las ciencias, en el aprendizaje incluso de otros idiomas, ya que hablamos que la música es un idioma, se lee, se escribe, y la forma en que lo transmiten puede ser con la voz a la hora de cantar o tocar algún instrumento musical. Es algo que deberíamos pensar un poco más y tener esa validez en las artes. Como dijimos, no por estudiar música, a eso te vas a dedicar, claro que no. Hay tantas personas que le han dado esa importancia simplemente por esa emoción, por fortalecer su cerebro y desempeñan increíblemente en otra área. Alguien a quien admiro y se me hizo muy interesante a la hora de investigar su historia fue de Albert Einstein. Él, desde los 6 años, tuvo iniciación musical con el violín. Él tocaba y era algo que a él le encantaba hacer. Si algunos saben, él tenía muchos problemas a la hora de su aprendizaje. Incluso no era muy bueno en matemáticas, ¿pueden creerlo? Pero no fue un obstáculo. Fue algo que fue él trabajando poco a poco. Y es ahorita uno de los genios más reconocidos, a pesar de que él ya no está. Dejó un gran legado en la cuestión de la ciencia con la teoría de la relatividad. Y él nunca dejó la música. Para él era una inspiración. Una frase que me gusta mucho de él lo comenta: la música llena mis sueños de día. Puedo ver mi vida en términos de música y de ella saco gran parte de mi alegría. Bastante lindo. También él era admirador de otro gran genio de la música que era Mozart. Es tan reconocido por todas sus creaciones y toda la capacidad que tenía Mozart para crear, hacer, incluso poder transcribir una melodía que solamente escuchó una vez. Entonces, se me hace increíble cómo dos genios dejaron un gran legado que hasta la fecha se sigue estudiando. Tanto Albert Einstein en la parte de la ciencia, como Mozart en la parte musical. Muy bien. La música influye de tantas formas y alguien que quisiera mencionar por la cuestión de que la música también hace milagros. Hace cambios en la vida totalmente radical y puede ser para algo muy muy positivo. Quiero mencionar a un guitarrista del jazz que él tuvo esa dicha de estudiar música desde muy joven, pero tuvo un trágico momento que le cambió totalmente su vida. Para esto hablo de Pat Martino. Este señor hizo una gran trayectoria haciendo más de 15 discos, giras alrededor del mundo, dando su música e incluso tiene una investigación de las matemáticas en la música. Aunque no lo crean, si pensaban que en la música no había matemáticas, están equivocados. Totalmente está llena de matemáticas. Y él lo da con su investigación. Hizo tantas modificaciones y dio tanta información al respecto de cómo se trabaja la música, pero a sus 35 años sufre de problemas del cerebro y tuvo que someterse a una cirugía en la cual le dijeron que iba a perder la total memoria. ¿Pueden creer eso? Imagínense que les digan que ya no pueden reconocer ni siquiera quiénes son sus padres, quiénes son ustedes, y sobre todo tantos años de estudio de la música y quedara en nada. Desgraciadamente, tuvo esta cirugía, sale bien,
pero sin recordar absolutamente nada. Fue un momento tan trágico para Pat Martino que cayó en depresión, obviamente, pero no quedó ahí, sino que hasta el maestro que le enseñó volvió a darle esa enseñanza musical. Con el paso del tiempo, vieron cómo trabajaba el cerebro de Pat Martino. A pesar de que no no recordaba nada, estaba en total aprendizaje y tenía de repente flashes de memoria, y al tocar su instrumento, que era la guitarra, recordaba ciertas cosas. Entonces, el cerebro fue reaccionando, siguió estudiando hasta que pudo recordar y regresó a la música, regresó a su vida. A pesar de intentarlo por segunda vez, pudo tener ese milagro de recordar y seguir haciendo lo que más le gustaba, que era la música. ¿Pueden creerlo? Bien, entonces, hay tantos beneficios como he mencionado, que es tan importante, incluso hasta en la vejez. Se han dado también investigaciones. Lo hizo Brenda Platy en Atlanta con personas de más de 60 años y vieron también los beneficios que tenían los que ya incluso ya tenían tocando más tiempo, y los que no, que era algo nuevo, les ayudaba para la memoria, incluso para tener más fortalecida esa parte cognitiva. Se sentían mejor ya que ayudaba en su estado de ánimo, y para algunos casos les ayudó a retrasar o incluso no tuvieron Alzheimer. Es una actividad tan importante en el ser humano, el hacerlo, incluso llegar a la vejez, que nunca es tarde, se puede aprender. Y sobre todo, qué mejor que seguir trabajando ese cerebro que puede hacer increíbles cosas. Así que la música siempre ha tenido un papel muy importante en la vida, pero a veces no nos damos cuenta cómo influye en nosotros y por qué nos ayuda demasiado. Para terminar, diré la frase de Nietzsche que dice: sin la música, la vida sería un error. Les agradezco mucho su atención. Soy Verónica Gómez. Gracias.